En Vélez 670 vamos a hablar nada más ni nada menos que con el tesorero del Club Atlético Vélez Arfiel, con Sergio García González. Sergio, abrazo grande, Agustín Sileo y Martín Petruch te saludan, ¿cómo estás? Hola Agustín, hola Martín, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos No, por favor. en medio de una cuarentena, ¿no? Sí, aquí estamos en el medio de este periodo especial, de esta situación tan particular, tiempos tan raros, ¿no? Casi irreales, pero bueno, hay que transitarlos. Sí, te vamos a tratar de aprovechar muchísimo estos minutos a través de esta situación obviamente inusual para todos, para la República Argentina, para el mundo y obviamente en particular también para los clubes de fútbol y en especialmente a nosotros nos gusta hablar de Vélez Arfiel, así que en primera instancia, Sergio, te quiero preguntar cuál es el impacto de esta pandemia y cómo afecta al Club Atlético Vélez Arfiel. Bueno, mira, primero obviamente tenemos que poner un poco en contexto lo que estamos atravesando. Obviamente hay una afectación, un impacto de todo el contexto internacional, pues el contexto en términos de país, y claramente desde el punto de vista de Vélez como institución. Esto generó de alguna manera toda una movilización de recursos, de estrategias, de cursos de acción para encuadrarnos en esta nueva realidad, o como algunos mencionan, y yo suscribo, una nueva normalidad, ¿sí? En síntesis, lo importante es que estamos trabajando desde el primer día, puntualmente nosotros hacemos un corte, les comento, que es desde el 20 de marzo en adelante, ¿sí? Que le llamamos el periodo especial pandemia, Sí. del SARFIL, donde manejamos un esquema de management de crisis, ¿sí? O gestión de la crisis, en términos de economía de guerra, porque de eso se trata, ¿sí? Parece un poco exagerado, parece un poco extremo, pero en esas condiciones y con esas limitaciones nos estamos manejando, ¿sí? Ujú. Me imagino que en esto que estás contando tuvieron que readecuar obviamente muchísimas medidas y también en sí lo que significa la gestión del día a día del Club Atlético Vélez Arfiel. Sí, obviamente se trató y se trata de un esquema de sinceramiento, tanto en términos de egresos claramente, y también en términos de ingresos. Lo importante es mencionar que es todo un marco de incertidumbre, con variables complicadas, que no se puede muchas veces evaluar en una primera instancia, pero que necesita una observación, una contemplación de la evolución y también un monitoreo permanente. ¿A qué voy con esto? En Vélez estamos, desde el primer momento de estas circunstancias, manejando una lógica, como te decía antes, de crisis, de manejo de la crisis, de management de crisis, pero también monitoreando permanentemente cada una de las actividades. Estamos permanentemente en contacto con la línea gerencial, con la línea de jefatura del Club Atlético Vélez Arfiel, y trabajando en conjunto y coordinadamente con comisión directiva y mesa directiva, ¿ok? Son todas acciones coordinadas, ¿me explico? Sí, perfecto. Petro, sí. Sí, Sergio, ¿y cómo se viene adecuando la gente, los socios de Vélez? ¿Cómo viene siendo el pago de la cuota de los socios mes por mes? Ahora ya va a empezar otro mes. ¿Disminuyó? ¿Quedó igual? ¿La gente se acercó al club a decir que no pueden pagar la cuota? ¿Cómo lo están llevando eso en este periodo especial pandemia que estabas mencionando? Mira, en principio lo que podemos mencionar es que una de las grandes dudas que teníamos e incertidumbres estaba vinculada a cómo impactaría este esquema, obviamente, en la economía doméstica de cada uno de los socios, ¿me explico? Sí. Afortunadamente lo que es cuota social se han mantenido los mismos niveles de ingresos de los meses anteriores. Ha habido una pequeña merma, pero te diría, en este esquema general, hasta te diría despreciable. Lo que sí ha impactado muchísimo es en todo lo que implica arancelamiento del deportivo, ¿ok? Eso obviamente tiene otro sentido porque está vinculado a la no prestación de servicios, pero bueno, independientemente de eso también hemos desarrollado una serie de medidas tendientes a
buscar la participación del socio en términos de seguir acompañando con los aranceles y bueno, y comprar de alguna manera, ¿sí?, ese tiempo que ahora está cerrado el club a futuro. ¿Me explico? Sí. Y en eso también se ve disminuido el tema del sueldo de los empleados para los próximos meses, o eso todavía no lo pueden saber respecto a lo que va a pasar, ¿no? Porque digo, no se sabe todavía si va a terminar o va a seguir la cuarentena, pero eso indicaría que va a continuar unos meses más. Ya, nosotros desarrollamos históricamente desde el comienzo de nuestra gestión, hemos desarrollado una serie de presupuestos que son anuales, están desagregados por tiempo, que son anuales, que son semestrales, bimestrales, mensuales. Ahora estamos desagregando estos presupuestos para que tengan idea de manera semanal y de manera diaria. Por las proyecciones que tenemos en principio, pues somos muy celosos y somos muy rigurosos en términos de gestión. En principio, obviamente en este esquema de economía de guerra, donde estamos cuidando absolutamente cada peso que egresa del club, entendemos que en principio estamos en un punto de equilibrio, estamos llevando las finanzas del club y la economía del club de una manera apropiada y entendemos que hoy por hoy no hay absolutamente ninguna posibilidad de quita por parte referenciada a los empleados, a eso me refiero, ¿sí? Uh-huh. Esto no incluye a lo que es el plantel profesional de fútbol, ¿no? Digo, a ver, y está bueno siempre contextualizar, bien digo, sobre esta pandemia y cómo afecta a la economía, no solamente de todas las personas, sino también a los clubes. Me imagino que el plantel profesional de fútbol, por los contratos que se manejan en este mundo tan particular, deberán ser retocados. ¿Cuál es la postura de Vélez o cómo está esa situación hoy en día? Bueno, mira, en principio, quiero hacerte una mención, Martín. Hablamos recién del tema de ingresos. Quiero retomar un segundito, Agustín, si me permitís. Por favor. Con un tema que hablamos de ingresos, ahora también el tema de cuáles son los ingresos que también nos están afectando, ¿sí? ¿Cuáles son los afectados, cuáles están vinculados a la caída? Estamos teniendo algunos inconvenientes en términos de percepción o de cobranzas con nuestro sponsor, con el tema de derechos audiovisuales y demás, que se van codificando, que se van enlenteciendo, lo que implica de alguna manera que no podamos adecuar, ¿sí?, el esquema de gastos e ingresos de manera directa, ¿sí? Claro, eso. Entonces, tenemos caída de ingresos no solamente en el tema de aranceles, las cuotas sociales se mantienen más o menos estables, todo lo que es sponsoreo se va poniendo mucho más lento en términos de ingresos, y en términos de egresos, lo que es importante mencionar es que el club está cumpliendo absolutamente con todas sus obligaciones comerciales, Bien, con sus obligaciones salariales, sí, con sus obligaciones impositivas, que no es un tema menor, ¿ok? sin duda, sin duda. Eso que decías, por ejemplo, de los ingresos, ya vamos a ir y retomar la parte de fútbol. Estamos hablando con Sergio García González, el tesorero de Vélez. Me parece una palabra muy valiosa que estamos logrando acá en Vélez 670 a través de todo lo que está pasando con este coronavirus. Sergio, por ejemplo, recién hablabas de los sponsors. Hitachi me imagino que es una de las empresas fuertes que tiene Vélez Sarsfield. ¿Cómo es el día a día con los sponsors? Me imagino que deben estar comunicados permanentemente por el tema de los pagos, ¿no? Sí, obviamente, nosotros tenemos que, como hablamos al comienzo de la charla, no solamente tenemos que contextualizar la situación institucional, económica, financiera de Vélez, sino también tenemos que poner a Vélez dentro de un contexto nacional, donde en la práctica se ha roto la cadena de pagos, ¿ok? Entonces, bueno, esto genera todo un sistema, todo un mecanismo de negociación permanente con nuestros sponsors, ¿ok? Por eso te decía que se hace mucho más lento el ingreso de fondos que estaban establecidos en una oportunidad. Uh-huh. Y con el plantel profesional de fútbol, ahora sí lo retomamos. Nosotros habíamos hablado, por ejemplo, hace un mes con el presidente del club, con Sergio Rapizarda, acá en Vélez 670, que bueno, en ese momento todavía no se había llegado a ningún acuerdo. Sí se planteaba la posibilidad de cara a futuro de una posible reducción en lo que es el presupuesto de fútbol, o por lo menos en los contratos de los jugadores que tienen un contrato más alto, no de los primeros contratos. Bueno, ¿cuál es la resolución y si se han podido reunir, no sé si por Zoom o hablar con los referentes del plantel? Sí, te comento, Agustín. En principio la respuesta es sí, nos hemos reunido obviamente por reunión virtual a través de plataforma Zoom con referentes del plantel profesional días pasados en una charla que impulsó nuestro presidente Sergio Rapizarda. También estuvo presente
el vicepresidente Diego González, lo cual hablamos con parte del plantel profesional, le explicamos obviamente la situación, le explicamos el encuadre en cual está Vélez. Obviamente en ese momento no se llegó a ninguna resolución. La idea es consensuar una salida. Tenemos la certeza, porque se trata de gente muy inteligente, que vamos a llegar al corto plazo a un acuerdo con ellos. Por lo menos eso es lo que permanentemente me manifiesta nuestro presidente, que está en contacto obviamente con ellos. Y bueno, seguramente en el transcurso de esta semana que se inicia el próximo lunes tendremos alguna respuesta. Pero sí, obviamente explicamos, ellos saben perfectamente cómo nuestro club, nuestro compromiso con las obligaciones, y obviamente hablan con sus pares y conocen la realidad de otras instituciones. E insisto, seguramente en el transcurso de esta semana vamos a tener alguna novedad en términos de quita por parte del plantel profesional. Obviamente tenemos que consensuar ese esquema y bueno, y después ya lo difumiremos, ¿ok? Sergio, y con respecto a ventas anteriores, dígase la de Nico Domínguez o la de Gastón Jiménez, ¿se puede llegar a ver modificado algún ingreso de esa plata que quizás se hacía en estos meses o es normal, digo, porque como la pandemia es mundial y los clubes quizás tampoco pueden aportar la plata que habían quedado? ¿Cómo se puede llegar a resolver eso? Sí, te agradezco la pregunta, Martín. Sí, con respecto al tema de Gastón Jiménez, obviamente la gente de la MLS está permanentemente en contacto con nosotros. Estados Unidos también está atravesando por una situación sumamente complicada. No voy a relatar lo que todos sabemos, sí. Y obviamente estos pagos se han demorado. Ellos obviamente asumen el compromiso y estamos obviamente a la espera del desembolso correspondiente, ¿sí? Claro. Bueno, entonces se tendrá que hacer una renegociación de esos ingresos de dinero que estabas diciendo. Y por otro lado, quería preguntarte también cómo es el tema, saliendo un poco de fútbol profesional, cómo es el tema con el instituto, con la gente que tiene que pagar la cuota o con el nivel superior que tiene el club. ¿Pasó que no puedan acercarse también a pagar la escolaridad a alguna familia? ¿Qué sabes de eso? Mira, lo que te puedo decir con respecto al instituto, en principio, nosotros, así como seguimos el ordenamiento del decreto presidencial con respecto al aislamiento social obligatorio, también seguimos la misma lógica con respecto al Ministerio de Educación y el instituto. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que en realidad la idea respecto al instituto es seguir proveyendo el servicio educativo a distancia, sin impactar, esas son palabras del ministro de Educación, sin impactar en la economía doméstica de las familias. Obviamente hay distintas posturas, hay distintos planteos que nos hacen las familias de los estudiantes. El nivel de percepción de la cuota ha caído aproximadamente un 30%, pero en líneas generales, así como esta es una buena oportunidad para agradecer el acompañamiento del socio en términos de cuota social, también es importante agradecer a las familias que están acompañando la gestión del colegio a distancia. ¿Me explico? Sí. Se están llevando... Sí, no, le quería preguntar justamente del instituto. Me imagino que se está llevando en base a esto que planteabas también desde el Ministerio de Educación, con el tema de las clases, se sigue haciendo el tema virtual, ¿no? Las clases continúan por el momento a través de distintas plataformas digitales. Mira, Agustín, esto en realidad, por un tema de simpleza lingüística, decimos que se trata de educación a distancia. Claro. En realidad es un contacto educativo en el marco de emergencia sanitaria, de eso se trata, ¿ok? Y en principio se sigue así, aparentemente, digo aparentemente porque no hay información oficial, esta información extraoficial, esto continuaría al menos hasta las vacaciones de invierno y después se observaría cómo va evolucionando todo el esquema COVID, para ver si se pueden realizar clases presenciales en la segunda parte del año. Uh-huh. Te quiero preguntar, Sergio, a ver, hace un rato hablamos de los ingresos. Me imagino que dentro de los ingresos que tiene el Club Atlético Vélez Sarsfield normalmente, sin esta pandemia que estamos atravesando, hay distintos puntos como por ejemplo
el contrato que se había firmado en su momento con la Unión Argentina de Rugby, con la UAR. Bueno, hoy en día, ¿cómo está esa situación con la gente del rugby? Esos contratos están en la práctica suspendidos. Obviamente hay negociaciones, hay acercamientos con la gente de la UAR. La UAR, como ustedes bien saben también, a través de la Federación Internacional de Rugby, ha suspendido absolutamente todas sus competencias en el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente se está esperando, es una suerte de compás de espera, donde se está esperando la posibilidad de reiniciar las actividades y obviamente reacomodar el calendario comprometido en su momento. Los premios de Copa Argentina y de Copa Sudamericana, obviamente, al no jugarse, corren por la misma suerte, ¿no? Es la misma lógica, es exactamente la misma lógica. Exactamente la misma lógica. Nosotros, imagínate que desde el punto de vista de ingresos teníamos presupuestados determinada cantidad de ingresos por las Copa Argentina y Copa Sudamericana, y esto, bueno, de alguna manera en principio queda truncado o queda postergado. No tenemos definición al respecto, pero en principio sabemos que no van a ingresar. Esa es la única certeza que tenemos en este marco de incertidumbre. Lo que sí podemos confirmar en medio de toda esa incertidumbre, que está bueno, a ver, uno se va informando a través de distintos medios y desde distintos clubes marcaban que hoy en día Vélez Arfield junto a Boca y Patronato son los 3 equipos de la Superliga o de la próxima liga profesional que se avecina, que están al día con los jugadores. Me imagino que eso desde la tesorería de Vélez también es un logro. Sí, es un logro y es un esfuerzo, e insisto, es un esfuerzo en conjunto con la línea de trabajo, con las gerencias, con las jefaturas y toda la comisión directiva, mesa directiva, y obviamente todo esto bajo la observación, el monitoreo permanente de nuestro presidente, ¿ok? Es un logro absolutamente compartido, en conjunto y de todos nosotros, ¿sí? Sí, pero lo es, en algún punto lo es, no te quepa la menor duda que da satisfacción diferenciarnos de esta manera. Petro, no sé si... Diferenciarnos de esta manera, perdóname, Agustín, diferenciarnos de esta manera positiva, ¿sí? Porque observamos también en este contexto que hay algunos que se diferencian de una manera no tan clara, que nosotros nos diferenciamos de una manera positiva. Sergio, y la última, por lo menos de mi parte, ¿cómo es o cómo afecta a la economía todo esto que está pasando ahora, pero si esto va a influir en el próximo balance que tiene que presentar Vélez casi en octubre? ¿Cómo lo ves vos de acá, si bien falta mucho, pero crees que puede haber algún desajuste, ya que los últimos 2 se han aprobado por unanimidad? Sí, mira, yo entiendo que todo el tema del balance y el tema del superávit del balance se va a seguir sosteniendo en este ejercicio también. No va a ser tan significativo seguramente como los ejercicios anteriores, pero por lo menos por las proyecciones que estuvimos haciendo la semana pasada, entiendo que existe grandes posibilidades de seguir siendo superavitarios, ¿okay? Obviamente eso está enmarcado en la situación de hoy y ahora. Vos me haces esta misma pregunta dentro de 15 días, un mes, con otro contexto, y tal vez no es la respuesta. Hoy la respuesta es esta, ¿sí? Sí, y imagino también que se toma la fluctuación del dólar, que en agosto era uno, ahora es otro, va cambiando todos los días. Mira, nosotros tenemos, dentro de estas variables absolutamente disparadas, en principio tenés que manejar conceptos inflacionarios entre el 45 y 50%. Argentina probablemente caiga en un PBI en un 5,5%. Digamos que hay variables bastante distorsionadas que obviamente complican poder darte hoy y ahora una definición. Claro. Insisto, por segunda vez, entendemos, porque lo estamos proyectando, que va a ser un buen balance y un balance superavitario también. Muy bien, Sergio. Obviamente, perdóname, sí. Obviamente, está pendiente algo en términos de ingresos, que también tiene un impacto en el balance y en el superávit, que está relacionado con la ventana, con las siempre vigentes ventanas FIFA en 2 veces por año, ¿ok? Existen posibilidades de que la ventana de mitad de año no exista. ¿Me explico? Eso de alguna manera sí impactaría en términos del punto de vista de equilibrio de balance. Claro. ¿Okay? Claro. Ustedes piensan que los mercados naturales en los cuales nosotros vendemos jugadores, colocamos nuestros jugadores, es España, Italia y ahora últimamente la MLS. Claro. No hay que ser muy analítico para darse cuenta que esos países están atravesando por una situación muy complicada. No sabemos en principio entonces si se va a abrir la ventana, no sabemos si van a ser compradores, no sabemos a qué precio de mercado.
Eso es todo un cóctel de incertidumbres por el cual estamos atravesando. Bueno, hablando de las ventanas, Sergio, quiero aprovechar esto. A ver, me imagino que hay una comunicación directa con lo que es la parte de fútbol profesional, pero por ejemplo, Vélez, con esto que estás marcando, uno puede llegar a entender que no tendrá mucha participación activa en lo que es los próximos mercados de pase, en las próximas ventanas en cuanto a incorporaciones. Me imagino que, a ver, a partir de la contratación de Mauricio Pellegrino como técnico, se habrá tocado también este tema en cuanto a los posibles refuerzos. Sí. Sin lugar a dudas, eso lo está hablando permanentemente Mauricio con nuestro presidente, pero insisto, todo ese tipo de decisiones y operativizar esas decisiones están vinculadas directamente a otro tipo de formalidad que debe definir al más que corto plazo FIFA, ¿ok? ¿Y cómo es eso, Sergio? A ver, uno para el oyente de Vélez 670 y más que nada también a título personal, que siempre uno escucha, no, tenemos que hablar con la gente de tesorería cuando uno habla de las compras. ¿Cómo es la comunicación o cómo es el armado de los presupuestos? Como, por ejemplo, ha pasado que quizás en mercados anteriores se escuchaba decir que Vélez no podía quizás contratar a tal jugador porque la tesorería no lo permite en el vocabulario mal empleado, ¿no? Que a veces se aplica, pero digo, ¿cómo es el armado del presupuesto o cómo es esa conexión para ver si se puede traer o no un jugador? Digo, para el oyente que está sintonizando y para llevarlo a un terreno de un vocabulario más fácil, ¿no? Sí, mira, yo generalmente cuando me hacen este tipo de preguntas lo respondo en otro plano. Es muy similar al esquema del manejo de una economía doméstica, una economía personal o una economía familiar, ¿sí? Nosotros nos obligamos mucho más allá de nuestros ingresos o nuestra percepción o nuestra presupuestación de ingresos. Por eso cuando a veces se dice la tesorería no puede pagar o la tesorería no está dispuesta a pagar, está relacionado a un límite que vos estableces que está vinculado a ingresos a futuro. ¿Me explico? Uh-huh. Sí. Claro. ¿Y económicamente cómo está hoy Vélez, Sergio? Mira, Vélez económicamente está muy bien parado. Desde el punto de vista, en principio, desde el punto de vista del equipo profesional, es un equipo que se ha potenciado, se ha valorizado, tiene un valor de mercado más que interesante. Nosotros hemos, desde el comienzo de la gestión de Sergio Rapizarda, hemos comenzado a realizar una serie de obras desde el punto de vista de infraestructura, que son las más visibles, y también muchas actividades vinculadas a mantenimiento, ¿ok? Eso de alguna manera potencia el club, lo posiciona y te deja una situación económica más que importante, más que saludable. El club está sano, eso es lo que podemos decir. Buena noticia. Alguien por ahí alguna vez dijo que si hubiese existido un mercado de pases ahora, a mitad de año, vos recién hace un ratito en esta nota planteabas que es difícil también que FIFA habilite una ventana en junio por esta situación que estamos viviendo. Si se lograba abrir esta ventana y Vélez vendía algún jugador, ¿la tesorería iba a aprobar alguna refacción importante dentro del estadio, como por ejemplo la compra de butacas? Ese es uno de los proyectos que está en carpeta. Son proyectos que de hecho fue en su momento aprobado por mesa directiva, pero obviamente tiene hoy el obstáculo de todo este periodo de incertidumbre. ¿Ya estaba aprobado eso, Sergio? Perdón que te interrumpa, ¿ya estaba aprobado eso? Estaba aprobado por mesa directiva, pero no había pasado a comisión directiva, ¿ok? Mirá. Digamos, obviamente, lo que hay de la comisión directiva. Mirá. Pero eso ya está en marcha. Ahora, obviamente, insisto, con toda esta situación, con todo este esquema, con todo este escenario de incertidumbre, de tiempos raros, como decía al comienzo de la nota, digamos que somos aún mucho más rigurosos, mucho más profesionales en el manejo del egreso de cada uno de los pesos. Muy bien. Martín, ¿te quedó alguna más? No, imagino que todo lo que fuese obra dentro del poli o dentro del club está corriendo la misma suerte, está todo parado hasta que vuelva a la normalidad, entre comillas, ¿no? Todos los pagos a las empresas. Sí, igualmente todo lo que es mantenimiento, todo lo que es servicios de vigilancia, de seguridad, estos se siguen sosteniendo porque forman parte del famoso artículo 6º de actividades esenciales, ¿recuerdan? Entonces eso desde el primer día lo estamos cumpliendo, ¿okay? Muy bien. Bueno, Sergio, agradecerte en serio por estos minutos en Vélez 670. Me parece que a través de todo lo que estamos viviendo
a nivel mundial, los argentinos y especialmente nuestro querido Club Atlético Vélez Sarsfield, estaba bueno que tener tu palabra para el oyente de Vélez 670, así que desde acá te agradecemos por estos minutos y te mandamos un fuerte abrazo. Perfecto, nada que agradecer, estoy dispuesto para escuchar las preguntas de ustedes para cuando crean necesario. Un fuerte abrazo y bueno, quiero transmitirle al socio, al allegado, al simpatizante de Vélez que aún en estas circunstancias complicadas que bajo el mando de Sergio Rapizarda estamos realmente defendiendo los intereses y el patrimonio del club. Muy bien, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, gracias a ustedes. Sergio García González, el tesorero del Club Atlético Vélez Sarsfield, pasó también por los micrófonos de Vélez 670.